Hermanos, la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea en nuestros corazones. Vamos con el favor de nuestro Dios a darle continuación a la serie que estamos tratando los días jueves, relacionada con los sacrificios de Levítico, capítulo 1 y capítulo 2. En la primera reunión nosotros consideramos lo relacionado con el holocausto. Antes de llegar al holocausto dijimos que cuando examinamos estos dos primeros libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, el Pentateuco, que se conocen como los libros de Moisés, vimos cómo Moisés toma los escritos de Adán y los escritos de los patriarcas para recopilar lo que es el libro de Génesis. Naturalmente vemos que Moisés hace una actualización de ciertas ubicaciones, ríos, ciudades, montañas, a las cuales él actualiza cuando toma la recopilación de estos escritos. Y en esa recopilación de escritos vimos nosotros cómo en el primer texto de la Biblia nos muestran a Dios hablando desde los cielos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Va avanzando la revelación y vemos entonces cómo el hombre cae en pecado, ¿cierto? Vemos la caída del hombre y nos damos cuenta al final del libro de Génesis cómo termina el libro con la muerte de un hombre, José, ¿cierto? Entonces, Éxodo 2, vemos que el Señor restaura aquella caída y entonces vemos en Éxodo lo relacionado con la liberación del pecado del pueblo de Egipto y la redención del hombre, tipificada por la Pascua, ¿cierto? Entonces, en los cielos, en Génesis Dios nos habla de los cielos y nos muestra que el hombre cae. En Éxodo vemos nosotros la tipificación de la liberación y de la redención por medio de la Pascua. ¿Listo? Pero en el desierto Dios da unos mandamientos acerca del que Él quiere morar y ser uno con el hombre, tener comunión íntima con el hombre. Entonces Dios nos revela esa intención de su corazón de tener comunión y envía a edificar el tabernáculo de reunión en el desierto. ¿Listo? Cuando el tabernáculo es terminado, entonces ya Dios en el Levítico no habla desde los cielos, sino que habla desde el tabernáculo, porque Él le dijo a Moisés, cuando estaba empezando a construir y a edificar el tabernáculo, le envía a hacer ciertos utensilios y entre ellos hay uno que sobresale, que es el arca del pacto. El arca del pacto representa a Cristo, que eso es tipificado en la doctrina de los apóstoles. Porque la Escritura dice en Hechos del Espíritu Santo que los apóstoles no cesaban de predicar y enseñar a Jesucristo. O sea, ese es el aspecto más importante del arca, del tabernáculo, aunque es importante el altar de bronce, ¿cierto? Porque ahí vemos la muerte, pero es importante también el candelero, porque ilumina, ¿cierto? Trae cierta luz y ilumina donde están los panes de la proposición, donde está el alimento. Y también muestra que hay un altar de los inciensos, donde aquello que debe llegar a Dios como olor fragante, que es por medio de su Hijo. Pero en ninguno de estos lugares Dios hablaba, sino que Dios hablaba, le especificó a Moisés: allí me comunicaré contigo, en el arca del pacto, en el lugar más santo. Entonces nos interesa el hablar de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha dicho para nuestra vida? ¿Sí? Entonces vemos que en Levítico Dios habla desde el tabernáculo de reunión. Allí me comunicaré contigo. Y por eso empieza el libro de Levítico diciendo: llamó Yahvé a Moisés y habló con él desde el tabernáculo. ¿Listo? Desde el lugar donde Dios quería tener comunión con el hombre y ser uno con el hombre. Ahora que ya está en comunión con el hombre y es uno con el hombre, ya empieza Dios a decirle a Moisés, por medio de figura y tipología, cómo deben ser las cosas que se deben hacer en la casa de Dios. Cuál es la dirección, cómo debemos movernos, qué debemos hacer, cómo es el proceso de levantamiento de la edificación en la casa de Dios. Y entonces entra el libro de Levítico. ¿Sí? Entonces eso fue más o menos lo que consideramos, y consideramos que el holocausto es un sacrificio del Hijo de Dios por amor al Padre para cumplir su voluntad. Y en ese sacrificio satisfizo la justicia de Dios y fue algo agradable al Padre.
¿cierto? Luego miramos todo el capítulo 1, algunos aspectos de los 3 tipos de sacrificio, que era vacuno, ovejuno y de aves, ¿cierto? Miramos entonces cómo Moisés presentaba esa obra preciosa de Cristo en Levítico. Volvamos entonces a Juan 15, versículo 26. Y utilicemos el mismo texto que utilizamos la reunión pasada. En esta ocasión entonces vamos a considerar la obra de Cristo profetizada y revelada por Moisés en Levítico capítulo 2. Vamos a considerar en la reunión de hoy la ofrenda de la harina. Vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo 26. Hablando el Señor la noche en que fue entregado. Pero cuando venga el Consolador, el Paracleto, a quien yo, el Hijo de Dios, enviaré del Padre, el Espíritu de verdad o de realidad, porque el Espíritu es el que nos lleva a toda verdad. El Espíritu es el que nos lleva a toda la realidad. Si no estuviese el Espíritu, no hubiese la realidad de las cosas espirituales en la iglesia, ¿cierto? Entonces, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, pero Gálatas también nos dice que procede del Hijo, ¿cierto? Ahí vemos, estamos viendo la comunión de la deidad. ¿Qué hará el Espíritu Santo cuando venga a nuestros corazones? Él dará testimonio acerca de mí. ¿Listo? Entonces, el Espíritu Santo, el trabajo, el propósito y el sentir del Espíritu Santo era dar un testimonio del Hijo de Dios. Dar testimonio de la obra preciosa, perfecta, todo suficiente, completa del Hijo de Dios. Entonces, cuando el Espíritu viniese a nuestros corazones, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, testificaría acerca de la obra del Hijo de Dios. El Espíritu no va a testificar acerca de Él. Y ese es el problema que existe hoy con la teología carismática, que ellos llevan y muestran al Espíritu Santo testificando acerca de Él. Y eso es un error completamente, porque se aparta el testimonio de la Biblia. El Señor Jesús en este texto nos dice que el Espíritu Santo iba a dar testimonio es del Hijo de Dios. ¿Listo? Entonces, cuando venga el Espíritu a nuestros corazones, viene con el testimonio del Hijo de Dios. Entonces, los creyentes somos llamados a eso, a testificar de la obra del Hijo de Dios. Entonces, ya tenemos el testimonio en nosotros, ahora nos acercamos a su palabra para conocer más de ese testimonio y testificar acerca de la obra del Hijo de Dios. Y el 27 dice, y vosotros daréis testimonio también. En este caso, primeramente eran los apóstoles, que habían estado con el Señor, lo habían visto, y entonces ahorita el Espíritu Santo iba a venir a ellos y ellos iban a testificar. Ahora también aplica para nosotros, porque ahora también, juntamente con los apóstoles, estamos dando testimonio de la obra del Hijo de Dios. Entonces, por eso dice, y vosotros daréis testimonio también. Amén, hermanos. Entonces, vamos a leer un texto en Romanos 9 y vamos a mirar el aspecto que vamos a empezar a considerar hoy. Romanos 9, versículo 3, 4 y 5. Amén, hermanos. Romanos 3. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a leer los 3 versículos, pero vamos a tomar un aspecto en el cual nos vamos a centrar. Porque desearía yo mismo ser anatema, o sea, separado de Dios, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, o sea, los israelitas, ¿cierto? Porque en el versículo 1 empieza a hablar del dolor que tenía por causa de los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción o la filiación, la gloria, el pacto o los pactos, la promulgación de la ley, el culto o el servicio sacerdotal y las promesas. Presta atención, de quienes, o sea, de los israelitas, son los patriarcas y de los cuales, de los patriarcas, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito
por todos los siglos. Amén, hermano. Entonces el aspecto que queremos recalcar de este versículo es la encarnación del Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo le llama a eso Dios en la carne. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Pero recuerde, el verbo o el logos se encarnó. Juan 1:14, el verbo se hizo, dice la Biblia textual. El verbo se hizo, él mismo tomó carne, pero es Dios con el Padre. Entonces por eso el apóstol Pablo habla de Cristo según la carne, que es Dios, bendito sobre todas las cosas. Es un testimonio fuerte que habla acerca de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que queremos mostrar con este texto es que Cristo es Dios. Cristo es Dios. El hecho de que Él se haya encarnado no deja de ser Dios. Cuando miramos la unión hipostática y la kenosis del Señor Jesucristo, vemos que Él no se despojó de su divinidad ni de su persona. Lo que hizo fue añadirle a su persona, a su divinidad, la naturaleza humana. Y es un hombre con dos naturalezas, ¿cierto? Entonces aquí queremos mostrar la encarnación del Verbo, que es Dios sobre todas las cosas, pero que se encarnó, ¿cierto? Cristo, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, hermano. Entonces vamos a considerar en el día de hoy la ofrenda de la harina. En Reina y Valera habla de la ofreciere oblación a Yahvé. No dice la ofrenda de la harina. Y vamos a establecer algunas diferencias. Primero leímos este texto para mostrar la encarnación del Verbo de Dios, porque tiene relación con la ofrenda de la harina. Entonces vamos a establecer unas diferencias. En el holocausto del capítulo 1 hay una diferencia con la ofrenda vegetal o la ofrenda de harina, que en la ofrenda de harina no hay derramamiento de sangre. En cambio, en el holocausto hay una vida entregada y hay un derramamiento de sangre, pero el objetivo principal del holocausto no es el derramamiento de sangre por los pecados. El objetivo principal del holocausto es Cristo entregado a Dios para cumplir su voluntad y satisfacer la justicia de Dios. Pero en esa entrega al Padre, naturalmente hay un derramamiento de sangre. ¿Listo? Pero recuerde, primeramente el holocausto habla de la entrega a Cristo por amor. Involucra la sangre. Pero en la ofrenda de la harina o la ofrenda vegetal no se involucra la sangre. ¿Listo? Entonces empezamos eso para tener en cuenta. Quiero leer el mismo texto. Vamos a empezar leyéndolo. Levítico capítulo 2, versículo 1. Y marque Levítico porque vamos a ir nuevamente a él. Voy a leerlo de la Biblia textual primero. Levítico capítulo 2, versículo 1. Entonces en el holocausto vemos a Cristo que vivió para Dios hasta su muerte. O sea, el énfasis del holocausto es la muerte. ¿Listo? El énfasis de la ofrenda de la harina no es la muerte, es la vida. Esa es la diferencia de los dos holocaustos. Los dos están hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero uno enfatiza la muerte entregándose, porque la particularidad del holocausto era consumido. En cambio, la ofrenda de la harina, la particularidad es la vida. ¿Listo? Aunque naturalmente habla de un aspecto de la entrega, pero el aspecto en el cual más se enfatiza el holocausto, la ofrenda de harina, es en la vida. Vamos a leer entonces Levítico capítulo 2, versículo 1. Cuando alguno presentare una ofrenda vegetal, ¿sí ve la diferencia con Reina y Valera? Reina Valera dice cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahvé. Aquí dice cuando alguno, entonces se parece mucho a Levítico 1:2, cuando dice, habla a los hijos de Israel y dile cuando alguno, ¿cierto? O sea, cuando alguien quiere ofrecer al Señor, cuando alguno presente una ofrenda vegetal,
Ahí la palabra presente significa acercarse. O sea, la ofrenda era para acercarse, ¿cierto? Entonces, Cristo es la ofrenda y Él mismo se entrega para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque estábamos lejos de Dios. Nuestros pecados nos habían apartado del Señor. Entonces viene el Hijo y aparte de cumplir la voluntad del Padre para entregarse por nosotros, ese sacrificio hace que nos pueda acercar al Señor, que volvamos a acercarnos a Dios. Entonces, cuando alguno presente una ofrenda vegetal. La palabra hebrea para ofrenda vegetal o vegetal es la palabra hebrea minjah, M-I-N-J-A-H. Y la Biblia textual dice que es una ofrenda de carácter vegetal, generalmente de cereales, aceite y harina, y se diferencia el holocausto por no producirse la muerte de una víctima. Entonces la particularidad de este holocausto es que no está involucrada la sangre, no había muerte. Habla de un aspecto de la muerte, pero no está el aspecto primario, no es la entrega en relación con la muerte, ¿cierto? Entonces, donde dice ofrenda vegetal, Reina y Valera del 2006, dice harina fina. Eso es lo que dice. La ofrenda vegetal debe ser de harina fina. Su ofrenda será de flor de harina, donde dice flor de harina, es harina fina. Entonces dice, cuando alguno presentare una ofrenda vegetal, ¿sí? O sea, una ofrenda en la cual no está involucrada la sangre, a Yahvé su ofrenda será de flor de harina. Reina y Valera 2006 dice harina fina, verterá aceite sobre ella y le pondrá incienso encima. Entonces dice la Biblia textual. Entonces Reina y Valera 60 dice, cuando alguna persona ofreciere acercarse, oblación, minjah, ofrenda vegetal, ofrece a Yahvé, su ofrenda será 1, flor de harina o harina fina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Entonces, aquí hay 3 aspectos los cuales vamos a considerar. 1, flor de harina, sobre la cual echará aceite. 2, y sobre ella incienso. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar primero a hablar en el aspecto donde dice flor de harina o harina fina. Vamos a empezar a mirar aspectos de la encarnación y de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. La flor de harina, harina fina, nos habla de la fina humanidad de Cristo. Cuando dice flor de harina o harina fina, hace referencia a lo mismo que se habló en el holocausto, cuando decía en el capítulo 1, versículo 3, si tu ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto. Esa palabra sin defecto es la palabra relacionada donde habla de harina fina. O sea, recuerde, el pan se hace de la harina, ¿cierto que sí? El pan se hace de la harina. El trigo se muele y sale una harina que habla y representa la humanidad de Cristo. Pero el texto no habla solo de cualquier harina, sino que habla de harina fina. Y eso a nosotros nos habla de la perfecta humanidad del Hijo de Dios. Perfecto en su caminar, perfecto en su vivir, perfecto en su pensar, perfecto en su obrar, ¿cierto? Y por eso la Escritura nos trae un contraste de la humanidad de Adán y de la humanidad de Cristo. Entonces vamos a ir a primer libro de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y vamos a mirar este contraste para ver cómo el Espíritu Santo habla de la harina fina. Primera de Corintios 15, vamos a leer el versículo 47. Primera de Corintios 15, versículo 47. El primer hombre es de la tierra. ¿Listo? El primer hombre es de la tierra.
Adán. ¿Listo? Aquí está hablando de Adán sin pecado. Cuando Dios forma a Adán, lo forma sin pecado. No había pecado en él. ¿Listo? Terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. La palabra que es el Señor no está en los manuscritos más antiguos. Pero entendemos nosotros que el segundo hombre, nuestro Señor Jesucristo, es del cielo. Hermanos, amén. Entonces, aquí estamos viendo una comparación de la humanidad del Hijo de Dios. ¿En qué aspecto? En que Adán fue tomado de la tierra. Cristo no fue tomado de la tierra, viene del cielo, ¿cierto? Entonces su naturaleza es celestial. Hermano, pero nació de mujer. Sí, nació de mujer, pero no lo engendró un hombre. Por eso no hablamos de que tu naturaleza es terrenal, en el sentido de que no fue engendrado por ningún hombre. Fue engendrado por el Espíritu Santo, según la voluntad del Padre. Entonces aquí estamos viendo la diferencia de harinas. La de Adán es una harina común y corriente, ¿cierto? Pero la de Cristo es una harina fina, un hombre celestial. En Cristo encontramos nosotros la impresión de un hombre celestial. Nunca en la historia de la humanidad había venido a la tierra un hombre celestial. Había revivido entre nosotros un hombre celestial que nosotros conociésemos la impresión celestial. Lo encontramos en donde, en Cristo, en su humanidad completamente perfecta. Y por eso se habla de la ofrenda de harina, flor de harina fina, que es completamente libre de la mancha del pecado, hermano. La impresión del hombre celestial. Entonces, esta comparación la hacemos ¿por qué? Porque la harina de Adán, la harina que es Adán, la masa que es Adán, fue leudada. ¿Sí me entiendes? Y en esa harina no se encontraba la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces por eso hay ese contraste y por eso el Espíritu Santo empieza diciendo, cuando uno se acercare, ofrecerá ofrenda vegetal, ofrenda de harina, será de harina fina. Hablándonos de la humanidad preciosa, perfecta de nuestro Señor Jesucristo, contrastándola entonces que hay una harina que no es fina, la nuestra. Y recuerde, a esa masa que era sin pecado, pero no perfecta, la de Adán, se le añadió la levadura, ¿cierto? Entonces ahí no se encuentra la harina fina. Entonces miremos un texto que nos habla de eso. Romanos 3, versículo 23. Quiero leerlo de la Biblia textual. Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Reina y Valera 60 traduce destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y carecen de la gloria de Dios. ¿Cierto? Entonces, aquí estamos viendo el contraste, porque el Espíritu Santo está indicando que la harina es fina, porque esa harina, la masa que era Adán, carece de la gloria de Dios, está privado de la gloria de Dios. Entonces no se puede utilizar como molde para hacer el resto de panes, por decirlo así, ¿cierto? Entonces se contrasta con la harina fina de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no carece de la gloria de Dios. El domingo nuestro hermano, el sábado el domingo nuestro hermano nos hablaba de que el Señor es lleno de gracia y de verdad. Él no carece de la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces por eso el Espíritu Santo habla y compara y empieza diciendo que la harina tiene que ser fina, no cualquier tipo de harina. Una harina fina, ¿cierto? Que pueda servir como molde para Dios trabajar en el corazón de cada uno de los creyentes. Amén. Entonces, también de qué nos habla esa harina fina. Recuerda lo que dijimos. Equivale al cordero sin tacha o sin mancha, o sea, sin pecado, hermano. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5.
Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ese es el aspecto de Cristo dándose por nuestros pecados, ¿cierto? Que se ve más adelante en los otros tipos de sacrificio. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Sí? Entonces, cuando dice no hay pecado en Él, Juan está refiriéndose también a todas las figuras que en el Antiguo Testamento hablaban de la manifestación de un cordero sin mancha, sin pecado, como el cordero de la Pascua, como el cordero para el holocausto, ¿cierto? Entonces, cuando nos habla sin pecado, hace referencia de la fineza de la harina fina. Es una harina en la cual tú no vas a encontrar pecado ni levadura, porque una de las particularidades de este holocausto era que no podía tener levadura. Esa era la particularidad de este holocausto, y eso hablaba de esta ofrenda, y eso hablaba precisamente de la pureza de la humanidad de Cristo. Un hombre en el cual no había el más mínimo pensamiento de pecado. Un hombre en el cual no había la más mínima intención del mal. Un hombre en el cual no existía en su naturaleza pecaminosa ningún rastro de pecado. Por eso Juan, citando lo que dice el Señor Jesús dice: viene el príncipe de este mundo. Y él, o sea, el príncipe de este mundo, el diablo, no tiene nada en mí. O sea, el diablo no pudo sembrar nada del pecado en el Hijo de Dios. Toda la humanidad ha sido mordida por la serpiente. Y eso ha sido tipificado cuando los israelitas estaban en el desierto, que los mordieron las serpientes ardientes. Entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera una asta y colocara una serpiente de bronce. El que la mirara viviría de la mordedura de la serpiente. No que tuviese vida eterna, sino que el que la viese viviría de la mordedura de la serpiente. Entonces esto nos muestra cómo el diablo ha mordido a toda la humanidad. Y en toda la humanidad se encuentra el pecado inoculado en la humanidad. Pero cuando el Señor Jesús dice, viene el príncipe del mundo y Él nada tiene, yo no tengo nada de Él en mí, Él no tiene nada en mí, quiere decir que no había ningún rastro de la naturaleza caída y pecaminosa en el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso estamos leyendo acá, y no hay pecado en Él. O sea, era una harina fina, desprovista, no tenía ningún tipo de levadura que representa el pecado. Entonces, por eso el Espíritu Santo empieza utilizando esa figura tipológica, legítima, con la levadura y con la harina fina. Era libre de pecado, hermano. Amén. Sumemos un texto, y entonces vamos a ir a Juan 6, versículo 51, y vamos a leer la parte A. Entonces recuerde, estamos hablando de la ofrenda de la harina, y recuerde que de esta harina fina se produce el pan. El trigo se muele, se machaca, se pulveriza, pasa por un proceso para llegar a ser pan, para ser comestible. Y eso habla del vivir humano de Cristo. Primero habla de su vivir humano completamente libre de cualquier rastro del pecado, ¿cierto? Pero también habla de su proceso en el cual Él se entrega por todo el proceso que sufre y vive por amor a nosotros y por cumplir la voluntad del Padre. En ese proceso Él es machacado, Él es triturado para llegar a ser un pan, para alimentarnos a nosotros. O sea que también la ofrenda de la harina, aparte de hablar de la vida humana de Cristo, también nos habla de su entrega, pero para alimentarnos a nosotros, para tomar del suministro de su vida. Por eso el Espíritu Santo, ya lo acabamos de leer, nosotros daremos testimonio por el Espíritu, porque el Espíritu, dice la Escritura, tomará de lo del Hijo todo su vivir humano impecable, sin ningún rastro de pecado, y eso nos lo comunica nuestro espíritu, ¿cierto? Entonces, por eso Él llega a ser pan por todo el proceso que vive, hermanos. Miren lo que dice Juan 6:51, solo la parte A. Yo soy el pan vivo, aleluya, que descendió del cielo. ¿Sí me entiendes? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. O sea, Él es la verdadera harina fina que descendió del cielo, ¿cierto? Y en Juan 12:24 nos habla del proceso de cómo Él llega a ser pan.
¿cierto? Juan 12, 24, mire lo que nos dice. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, quedará solo, pero si muere llevará mucho fruto. Entonces el Hijo de Dios pasa por el proceso de ser quebrantado como harina fina para producir un pan. Aparte de ser alimento para nosotros, ese quebrantamiento que tuvo el Hijo de Dios en su vivir humano, también produce fruto para el Padre, ¿cierto? O sea, mire la obra todo suficiente del Señor Jesucristo. Por donde nosotros la miremos, siempre produjo cosas, ¿cierto? Se entregó por amor a nosotros, sufrió y vivió por nosotros, se vuelve nuestro alimento, nuestra comida. Que recuerde que cuando Adán estuvo en el paraíso, el Señor lo primero que le dijo es coma. Y el Señor nos manda a comer, que ahorita más adelante lo vamos a mirar. Entonces, mire lo que dice. El trigo cae a tierra y muere, es triturado, y entonces se convierte en pan para nosotros. O sea que el propósito también de esa harina fina, de esa ofrenda de harina fina, no se quedaba solamente en hacer las masas, sino que también se volvía alimento para nosotros. Cristo es nuestro alimento, hermanos. Cristo es nuestra vida. Es de quien nosotros tomamos lo que requerimos para nuestra vida como cristianos, para llevar una vida completamente agradable al Padre. Es de Él de donde nosotros tomamos todo. Por eso Él hizo todo esto, por amor a nosotros, para que nosotros pudiésemos tener un sustento de donde tomar y poder vivir nuestra vida cristiana. No nos dejó en nosotros mismos. En nosotros mismos no pudiésemos vivir la vida creyente, porque la vida cristiana tiene demandas espirituales que nosotros no podemos cumplir. Entonces Dios, por medio de Jesucristo, hace todo este proceso para sustentarnos, para ser nuestro suministro, para no dejarnos en nosotros mismos, hermanos. Qué precioso es, Señor, su obra preciosa, completa y todo suficiente. Entonces miramos el aspecto de la harina fina, ¿cierto? Cuando alguna persona ofreciera oblación o minya, ofrenda vegetal a Yahvé, su ofrenda será de flor de harina. Entonces ya miramos varios aspectos de esa flor de harina, ¿cierto? Cómo se entrega al Padre, cómo vive una vida humana impecable, sin mancha, sin pecado. Habla de su vivir humano cuando estuvo en los días de su carne. Ahora vamos a mirar el otro aspecto. El segundo aspecto era sobre la cual echaréis aceite. ¿Sobre quién? Sobre la ofrenda de harina fina. Sobre esa ofrenda de harina fina tenía que mezclarse con aceite, ¿cierto? Ese es el segundo proceso del cual nos está hablando Moisés, ¿cierto? Que Moisés testificó de la obra de Cristo. Y ahora nosotros, juntamente con Moisés y con los apóstoles, estamos testificando de la misma obra. Amén. Entonces vamos a hablar del proceso de echar aceite a la ofrenda. Vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 32. Y vamos a mirar dos aspectos de este echar aceite. Así lo presenta nuestro hermano Charles Henry McIntosh en el estudio del Pentateuco en Levítico. Vamos a mirar esos dos aspectos de echarle aceite a la ofrenda de la harina. Cogían la ofrenda de la harina, que primero entonces era triturada para que saliera fina, y entonces la mezclaban con aceite, la amasaban. Entonces vamos a mirar qué representa ese aceite en esa obra de Cristo, ¿cierto? El aceite representa la obra del Espíritu Santo. Una de las particularidades del Hijo de Dios es que Él siempre dependió del Espíritu. Él no dependía de su divinidad para hacer su obra. Y quiero aclarar esto. Es Dios completamente. 100% hombre, 100% Dios. Pero Él cuando va a la cruz lo hace en su condición de hombre, dependiendo de la provisión del Espíritu y no de su divinidad para hacer esa obra. Porque si Él va a la cruz, dependiendo de su divinidad, Él puede salir de la cruz, puede irse flotando al cielo con todo y cruz, ¿cierto? Él depende de la obra del Espíritu. No, siendo Dios, no dependía de la divinidad para hacer su obra, aunque la manifestó muchas veces de su ministerio, pero Él dependía siempre de la obra del Espíritu. Y eso es lo precioso de la obra de Cristo. Él siempre oraba para conocer la voluntad del Padre.
dependía, era siempre de la obra de Cristo, del Espíritu siendo hombre, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo, vamos a mirar ese aceite mezclado en la humanidad de Cristo. Entonces vamos a mirar los dos aspectos del Espíritu, de la obra del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 1, versículo 35. Hablando entonces del anuncio que le hace Gabriel a María que iba a quedar en embarazo acerca del Señor Jesús. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Porque ella pregunta, bueno, ¿cómo va a ser eso? Porque yo no he conocido varón. O sea, quisiera saber la manera, no que tengo duda. No, yo creo lo que tú dices, pero quisiera saber cómo va a suceder, porque yo no he conocido varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces aquí vemos la mezcla del aceite con la harina fina en la concepción del Hijo de Dios. Fue concebido por obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo la obra importante del Espíritu de Dios en la encarnación del Hijo de Dios, porque precisamente la ofrenda de la harina está hablando de la encarnación del Hijo de Dios hecho hombre, hermano, ¿cierto? Entonces aquí miramos esa mezcla en su aspecto interior. El Hijo de Dios fue engendrado por el Espíritu Santo, y como fue engendrado por el Espíritu Santo, entonces el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, ¿cierto? Ese es el aspecto interior. Ahora veremos el aspecto interior, porque dice que echará sobre ella, exteriormente. Mateo 3, versículo 16. Qué preciosa la obra del Señor, hermano. Que nos apropiemos más de ella, que tomemos de ella como un suministro para nuestra vida. Mateo 3, versículo 16, hablando acerca del bautismo del Hijo de Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y como dice Lucas, en forma corporal de paloma, y venía sobre él, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo el otro aspecto de amasar la harina fina con el aceite, su aspecto exterior, ¿cierto? El Hijo de Dios fue lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, ¿cierto? Pero también fue ungido por el Espíritu Santo para iniciar su ministerio. Por eso la palabra Cristo, si se traduce, sería ungido o Mesías, ¿cierto? Él fue ungido por el Padre. Se le colocó el aceite sobre la harina fina en su aspecto exterior, ¿cierto? Entonces el Hijo de Dios fue formado, llenado, ungido y conducido por el Espíritu Santo, hermano. Amén. Fue llenado, formado, conducido por el Espíritu Santo. Y eso habla entonces de la harina fina mezclada con el aceite, de que el Hijo de Dios toda su vida fue conducido por el aceite, por la dirección del Espíritu Santo. Por ejemplo, si tú miras el versículo capítulo 4:1 ahí mismo de Mateo, dice: entonces Jesús fue llevado, impulsado, movido por el Espíritu Santo al desierto. Entonces vemos que la obra del Hijo de Dios dependía constantemente del Espíritu Santo. Entonces eso es lo que nos enseña a nosotros la iglesia, Moisés y Adán. Moisés en este caso. ¿A qué? A ser direccionados. Que haya esa mezcla de la harina, del aceite en la harina, para ser llenos, direccionados por el Espíritu Santo, conducidos por el Espíritu Santo. Entonces esa es la obra que hubo en el Hijo de Dios, y esa es la obra que ha comunicado el Espíritu a nuestro espíritu, hermano. No es nada menor, es algo mayor, porque es la obra perfecta del Hijo de Dios. Amén, hermanos. Ahora, miremos el tercer aspecto. No es un estudio exhaustivo, solamente estamos mirando unos aspectos. Entonces ya leímos
la flor de harina, sobre la cual echarás aceite, y pondrás sobre ella incienso. La palabra incienso en la Septuaginta, ahí es olíbano en español. Esa misma palabra aparece en Apocalipsis 18:3 cuando habla del olíbano. Es la misma palabra que se utiliza en la Septuaginta para referirse a esa obra del incienso, hermanos. Amén. Entonces, vamos a mirar qué más tenía esa obra, ¿cierto? Entonces tenía la flor de harina, que era molida para que saliese fina. Tenía que echar aceite sobre ella, hablando de la obra del Espíritu Santo. Y nos dice por último entonces, y pondrá sobre ella incienso. La Septuaginta dice olíbano, y en Apocalipsis 18:3 también dice olíbano. Entonces vamos a mirar a qué hace referencia en parte ese olíbano. Aquí traduce como incienso. Ustedes saben que el incienso, cuando se quemaba, subía un olor fragante, un olor agradable, ¿cierto? Eso es lo que era el producto del incienso. Entonces vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 2, versículo 15. Voy a leerlo de la Biblia textual. Solamente vamos a leer este aspecto. Entonces, como el Hijo de Dios vivía lleno del Espíritu Santo, era conducido con el Espíritu Santo, harina fina mezclada con aceite. Entonces queremos leer el capítulo 2, 2 Corintios capítulo 2, versículo 15. Y queremos traer un aspecto. Porque para Dios somos olor fragante del Mesías, de Cristo, entre los que son salvos y entre los que se pierden. Los unos somos olor de muerte para muerte, y a los otros olor de vida para vida. Entonces queremos mostrar que el incienso hace referencia a la fragancia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nuestro Señor primero vivió, murió y resucitó, Él vivió una vida completamente en resurrección. Y esa vida, entonces tenemos la humanidad mezclada con la divinidad, y el Hijo de Dios vivió completamente una vida que satisfizo el corazón del Padre. Una vida que era fragante lo que Él hacía, cada movimiento, cada pensamiento que Él hacía, cada paso que daba en su vida, era un olor fragante a los ojos de Dios. Entonces, por eso a esa humanidad el Espíritu Santo habla de que había que colocarle incienso, ¿cierto? Que nos habla de la fragancia de la resurrección del Hijo de Dios, que vivió completamente para el Padre, vivió completamente una vida sometida a la voluntad del Padre. Y entonces la iglesia también es un olor fragante, pero en Jesucristo. Cuando hay una identificación de esa vida, de ese incienso, ¿cierto? Porque también nosotros somos una masa en la cual se le ha añadido aceite y en la cual también debe añadírsele el incienso, para que lo que hagamos en Jesucristo tenga un valor real ante el Padre y pueda ser acepto ante el Padre, hermano. Amén. Entonces el incienso nos habla entonces de esa entrega que produjo un olor fragante, de ese caminar diario de Jesucristo que produjo una satisfacción en Dios. Tanto así que cuando el Señor Jesús se manifiesta en su ministerio público, que ya lo leímos en su bautizo, el Padre dice: este es mi Hijo amado, a Él óiganlo. O sea, lo que Él ha vivido, lo que Él vive me complace. Es como un olor fragante que llega a mí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos enseña el Espíritu Santo por Moisés a nosotros y Pablo, que también debemos ser un olor fragante como el Hijo de Dios fue un olor fragante. Vivió completamente en resurrección, y el mandamiento para la iglesia es que vivir completamente en resurrección para ser olor fragantes ante el
Padre, hermano. Amén. Sumemos un texto en Efesios 5, que ya lo hemos leído, 2. Efesios 5, 2. Este es el olor. Este es el olor. Este es el incienso del que está hablando Moisés ahí en Levítico. Y andad en amor. O sea, esa es la manera en que Cristo vivió, la harina fina vivió, mezclada con el aceite. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como en olor fragante. O sea, en el incienso, ¿cierto? La vida del Hijo de Dios fue una completa satisfacción para el Padre. El Padre se agradaba de ver a su Hijo, de oír a su Hijo, de ver el pensamiento puro y limpio y el proceder que tenía el Hijo de Dios. Estas cosas deben irse formando y forjando en la iglesia al ver al Hijo de Dios, a mirarlo a Él. Por eso Pablo nos dice en Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba donde Cristo está sentado. Entonces cuando lo miramos a Él, viendo su vida, su proceder, ¿cierto? En su palabra, eso se va forjando en nosotros. Porque el mismo Pablo dice en 2 Corintios que vemos la gloria de Dios como por un espejo, pero a medida que la vamos viendo, vamos siendo transformados, vamos siendo transfigurados a su imagen, ¿cierto? Entonces vemos en Él una harina fina, libre de pecado. Vemos en Él esa harina fina mezclada con aceite, donde nos habla de la obra del Espíritu Santo, cómo fue concebido, formado, dirigido y conducido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Tal mandamiento entonces es dado a la iglesia. Y luego vimos entonces que a esa harina fina se le añade incienso, hablando de la fragancia de la vida del Hijo de Dios, la fragancia de la resurrección, hermano. Amén. Qué precioso el Señor. Vamos entonces a Levítico 2 y vamos a ver el versículo 2. Levítico 2, versículo 2. Entonces leímos el 1. Cuando alguna persona ofreciera o quisiese acercarse por medio de una oblación, ofrenda vegetal, ¿cierto? Minyá, su ofrenda será de flor de harina, o como dice la Biblia Reina y Valera 2006, harina fina. Sobre esa harina fina, la cual echaré ese aceite y pondré sobre ella incienso, hermano. Amén. Entonces ya miramos este aspecto del olíbano. Y la traerá a los sacerdotes. O sea, todo esto que se juntaba, todo esto que se mezclaba, la harina fina, ¿cierto? Se mezclaba con el aceite, que hace el Espíritu, la obra del Espíritu, y se mezclaba con el incienso, el olor fragante de la vida de Cristo, su resurrección, y la traerán los sacerdotes, hijos de Aarón. Entonces, en tipología, Aarón representa a Cristo, ¿cierto? Y los hijos entonces representa a la iglesia, ¿cierto? O sea, todo esto es llevado a la iglesia. ¿Cómo es llevado a la iglesia? Por el Espíritu Santo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, todo esto de la obra de Cristo es traída a los sacerdotes, o sea, es llevada a la iglesia. Amén, hermanos. Y traerá a los hijos de Aarón, y la traerá a los hijos de Aarón, y de ella tomará el sacerdote un puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso y lo hará arder para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Yahvé, ¿cierto? Entonces, aquí los sacerdotes tomaban un puñado de todo eso que estaba mezclado, esa obra de Cristo, ¿cierto que sí? Y cuando habla de lleno, está hablando es de la plenitud. O sea que la iglesia toma de la plenitud del Hijo. El Padre le dio toda la plenitud al Hijo, pero el Hijo le dio toda la plenitud a la iglesia. Entonces lo que tomamos nosotros es de la plenitud de Cristo. Por eso el Espíritu Santo dice acá, su puño lleno, plenitud, dice en el hebreo. Plenitud de la flor de harina, del aceite con todo el incienso. ¿Y qué hará eso? Lo hará arder sobre el altar para memorial, ¿cierto? O sea, esto nos recuerda, le recuerda al Padre
la obra del Hijo por nosotros, porque es una obra que está presente delante del Señor. Por eso es lo que nosotros debemos presentar siempre a su Hijo. Aquí está hablando de la presentación del Hijo de Dios. Cuando alguno presentare, a nadie vendrá con las manos vacías ante mí, pero lo único que recibe el Padre es el Hijo. ¿Me entiendes? Entonces por eso sirve como memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Yahvé. Lo único que alegra el corazón del Padre es su Hijo, la obra de su Hijo. Por eso es tan importante que nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, nos involucremos, nos impregnemos del Espíritu, nos impregnemos del incienso. Podamos tomar de la harina fina, hermano. Porque al tomar de eso, somos aceptados y agradables ante los ojos del Padre. Si el Hijo no está involucrado en lo que hacemos, el Padre no lo recibe, hermano. Miren la importancia de lo que nos está revelando Moisés. Que lo que se acerca es su Hijo. Lo que hace que nos acerque al Padre es la obra de su Hijo. Y lo que resta de la ofrenda, o sea, una parte arderá. Que vamos a hablar de eso, si Dios quiere, en la próxima reunión. Una parte arderá. Y lo que resta de la ofrenda, o sea, de la ofrenda de la harina fina, mezclada con el aceite, mezclada con el incienso, de la obra del Espíritu Santo, la humanidad perfecta de Cristo, una humanidad limpia del pecado, del incienso que ahora la fragancia de la resurrección, de su resurrección, de la obra que vivió el Hijo. Lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Yahvé. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que sobraba de la ofrenda era para alimento de los sacerdotes. Era para alimento de los hijos de Aarón. Entonces, vamos a leer Juan 6:51, pero vamos a leerlo todo esta vez. Leímos ahorita solamente la parte A. Juan 6, versículo 51. Juan 6, 51. Ahora sí vamos a leerlo todo. Juan 6, 51, hablando en relación con el maná. La realidad del maná, que es Cristo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Recuerde, él es la harina fina, ¿cierto? Que por medio del proceso llegó a ser pan. Y recuerde, una parte era quemada en fuego y otra parte era para el alimento de los sacerdotes, los hijos de Aarón. O sea que una parte era para alimento de la iglesia. Amén. Miren el beneficio de Cristo. No solamente vivió, sino que eso que vivió sirve como alimento y sustento para la iglesia, hermanos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces esto nos habla de comer ese pan que es Cristo, donde está involucrado el Espíritu Santo, donde está amasado con aceite, donde está la fragancia de la resurrección, la fragancia del olor de la vida del Hijo de Dios. Entonces todo esto lo comemos. Cristo es nuestro alimento. Él es el suministro para nuestra vida. Porque aunque estamos hablando de doctrina de la palabra, eso se vuelve vida para nosotros. Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, nosotros nos vamos a alimentar de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es el Hijo de Dios. Entonces aquí estamos viendo todos estos aspectos del obrar de Cristo. Todo esto lo comemos. ¿Qué es comer? Creer por la fe todo lo que Él hizo y tomarlo. Recuerde, el Espíritu Santo nos lo va a comunicar a nuestro espíritu. Lo creemos y entonces lo vamos comiendo. ¿Por qué? Porque la ofrenda de la harina, una parte era para comer, para alimentar. Él es nuestro sustento, Él es nuestra comida, hermanos. Por eso Él aquí habla: si comieres de mí. ¿Por qué? Porque es todo lo que nosotros necesitamos. Es el sustento y alimento para nuestra alma, hermano. Entonces de eso nos hablaba la ofrenda de la harina, de la humanidad perfecta de Cristo, su vivir impecable, fino,
sin mancha de pecado, sin levadura, porque había una ofrenda que se le echaba levadura, pero aquí esta era completamente libre del pecado, unos pensamientos puros, unos pensamientos limpios, sin rastra de mancha de pecado, sin rastro del enemigo. Una harina fina, por eso el Espíritu Santo fue muy puntual, una harina fina, como dice Reina Valera 2006. Vimos cómo su vida era dirigida por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, formado por el Espíritu Santo, conducido por el Espíritu Santo. Y vimos que eso obviamente termina en un olor agradable al Padre, termina en un olor fragante al Padre que lo satisface. Entonces el mandamiento y la enseñanza espiritual para la iglesia es alimentarnos de esa obra preciosa, porque termina diciendo que lo que quedare es para nosotros. ¿Por qué? Porque primero fue para el Padre. Primero fue para satisfacer al Padre, pero también hay para nosotros. El Señor no nos va a dejar en nosotros mismos. El Señor nos va a dar de su provisión para que tomemos de ella. A Timoteo se le dice, echa mano de la vida eterna. O sea, todo lo que el Hijo de Dios hizo está en nuestro espíritu, dado por el Espíritu Santo, hermano. Amén. Entonces consideramos la primera parte de la ofrenda de la harina. De la ofrenda de la harina fina, que era una ofrenda vegetal en la cual no iba involucrado el derramamiento de sangre, hermano. Entonces, que podamos tomar al Señor y podamos tomar de su obra preciosa para el sustento de nuestra vida, hermano. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a agradecerle, mis hermanos.